Vale, comenzamos con un repaso de los ejercicios de psicobiología, tema 2, 3 y 4. Heredabilidad y selección, la genética mendeliana. Vamos a comenzar con una transmisión, la autosómica dominante, primera y segunda ley, uniformidad y segregación. Vamos a ver una serie de ejercicios para entender un poquillo cómo va la cosa. Algunas personas tienen la habilidad de poder enroscar la lengua en forma de U, cuando ésta se extiende fuera de la boca, lo que está determinado por la presencia del alelo dominante de un gen con dos alelos. ¿Qué probabilidad tendrá una pareja de tener hijos con esta habilidad? Sabiendo que la mujer no la tiene, el varón sí y el padre del varón tampoco. Probabilidad del hijo, AA, como vemos aquí. A mayúscula y A minúscula, de lo cigótico. Entonces, vemos los resultados: 25, 50, 75 y 100. Hacemos un cuadro de Punnett, como vemos aquí, donde ponemos la A mayúscula y la A minúscula, que aparezca aquí como el hijo, y las dos A's en minúscula. Hacemos simplemente la tabla y vemos estos dos resultados. De estos 4 que hay en total, 2 de ellos están. Entonces lo que sería un medio, lo que sería, 0,5, que en porcentaje es un 50%. Entonces sería la opción B, que nos aparece aquí marcada. Esto es un poco así el ejemplo para entender bien la utilización de un cuadro y de cómo sabremos el porcentaje y la probabilidad que tendría ese hijo. Simplemente aplicamos esto, lo que ya nos dan, los datos que nos dan, y rellenamos el cuadro. Vale, la 2. La capacidad para detectar el sabor amargo de un compuesto químico llamado feniltiocarbamida, PTC, está determinada por la presencia del alelo dominante, de un gen con dos alelos que codifica una proteína necesaria para su percepción. Esta sustancia resulta insípida para los individuos insensibles a esta PTC. Ciegos gustativos, pone entre paréntesis, que son homocigotos para el alelo recesivo. ¿Qué probabilidad tendrán los hijos de una pareja en la que ambos detectan el sabor amargo de la PTC de ser insensibles a esta sustancia? Sabiendo, esto es importante también, sabiendo que el padre de la mujer y la madre del hombre son insensibles a la PTC. ¿Cuál sería la probabilidad de los hijos AA en minúsculas? Homocigóticos en recesivo. Vale. Como tenemos aquí, en el cuadro de Punnett y demás, ponemos A mayúscula, A mayúscula, A minúscula, A minúscula. Y aquí A mayúscula, A mayúscula, A minúscula, A mayúscula. La serie que nos dicen directamente dentro del enunciado. ¿Qué probabilidad tendrán los hijos de una pareja en la que ambos detectan el sabor amargo de ser insensibles a esta sustancia, sabiendo que el padre de la mujer y la madre del hombre son insensibles a la PTC? Probabilidad de hijos de AA en minúsculas. Entonces, ahora, de la misma forma que antes nos preguntaban probabilidad del hijo AA, ahora cuando rellenemos los cuadros, veis aquí AA y AA en el 1, simplemente tenemos que buscar ahora, este es AA minúscula, que vemos aquí, homocigosis en recesivo, buscarlos en el cuadro. Una vez completamos esto, vamos haciendo AA, ta. ¿Eh? En el cuadro, a lo mejor estoy yo loca, Sí. pero en la parte de la izquierda, la Sí. última debería ser minúscula también. Sí, es una A minúscula. Es lo mismo que arriba. Tienes que hacer lo Vale. mismo de arriba que de abajo. Simplemente hay algunos errores dentro de los ejercicios de este tipo. Pero simplemente lo que hay que Hay hacer... algo que no pillo Sí, aquí. ya por los resultados ya te das cuenta. Pero mira, A mayúscula, A minúscula. Pues lo mismo aquí. A mayúscula, A minúscula. ¿Por qué? Porque está diciendo, además aquí, sabiendo que el padre de la mujer y la madre del hombre son insensibles. Claro, claro. Entonces, claro, pues ahora, probabilidad de los hijos, AA. Esto es lo que hay que buscar. Entonces, completamos lo que sería el cuadro. Esta A, como dice Sara, pues esta es una A minúscula, lógicamente. Simplemente por el resultado ya lo veréis. Pero bueno, para aclararlo. Entonces, cuando veamos que aparecen estas dos, como es el ejemplo aquí, 1, 2, 3 y 4, son 4 de la totalidad que hay aquí. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4. Y multiplicáis, serán 16, ¿no?
4 y 4, 8 aquí, otros 4, 12 y otros 4, 16. De esos 16 hay 4, ¿no? Que aparecen ahí. A minúscula, A minúscula, A minúscula, así todos esos, que serían en total. Entonces, si tú coges esos 4 y los divides por 16, 4 partido de 16 es igual a 0,25. 0,25 pasado a porcentaje es un 25%, que es el resultado que ya nos dicen aquí que hay. Básicamente es intentar hacer la tabla. No tiene tampoco así una gran dificultad, lo único que hay que saber es leer bien el enunciado y entender bien qué poner en la tabla, básicamente. Y nada, poco más, fuera de que esto pase a negativo. Y lo mismo que en la otra. Me refiero, hay veces que simplemente son ejercicios de varias cosas y siempre tienen algún fallo de enunciado o de elaboración. Pero bueno, lo importante es eso, que dentro del recuadro se entienda bien. Todos esos son 4 de los 16 que hay. 4 partido de 16, 0,25. 0,25 pasado a porcentaje, 25%. Vale, eso que dimos un poco la transmisión autosómica. Ay, pica la nariz. Autosómica dominante. Transmisión autosómica recesiva. La capacidad que presenta algunas personas de doblar el pulgar hacia atrás con un ángulo mayor de 45 grados está determinada por la presencia de un gen recesivo que se expresa en homocigosis. ¿Qué probabilidad de tener esta característica tendrán los nietos de un hombre con esta capacidad si su hijo varón no la tiene y su nuera sí? Probabilidad de nieto como aparece aquí en homocigosis y demás. Vale. Entonces, lo que nos preguntan es la probabilidad de nieto AA. Vemos arriba el hijo, A mayúscula, A minúscula, y la nuera, A minúscula, A minúscula, como nos dicen en el título. Está determinada por la presencia de un gen recesivo, que se expresa en homocigosis. ¿Qué probabilidad de tener esta característica tendrán los nietos de un hombre con esta capacidad si su hijo varón no la tiene y su nuera sí? Su nuera sí y su hijo no. Entonces, probabilidad del nieto AA. Pues lo mismo que en el otro, que en el primer ejercicio que hicimos, un 50%. Miramos las que aparecen como AA, que son 2 de las 4 que hay. 2 cuartos, que es lo mismo que un medio. Y un medio es lo mismo que es igual a 0,5. Y 0,5 pasado a porcentaje es 50%. Vale. Vamos a ver. Herencia simultánea de los caracteres. La tercera ley, combinación independiente. Grupos sanguíneos. Ejercicio 4. ¿Cuál es la probabilidad de que un varón AB negativo y una mujer O 0, como se le quiera decir, negativo, tengan un hijo A negativo? Vale. Ponemos toda esta parte de aquí con el O negativo. Y luego arriba, A negativa, B y B, que aparecen con el símbolo. Simplemente en el cuadro no es que esté del todo bien explicado, pero bueno, es para que se entienda bien. Entonces, se agregan y combinan, como aparece aquí reflejado. 25%, bueno, aparecen una serie de resultados, 25% de alelos, 25% que diga, B 75%, C 100% y D 50%. Vamos completando pues lo mismo, el cuadro ponete es exactamente lo mismo, simplemente tienes que ir operativizando pues lo que nos aparece. Con 0 aquí, pues el A va a ser todo negativo. Después lo mismo con el A negativo. Y después con el B negativo, que nos aparece aquí, B negativo, B negativo, B negativo. Lo que tenemos que buscar en el cuadro es lo que nos dice el enunciado. Tengan un hijo A negativo. ¿Cuántas A's negativas vemos aquí? Simplemente a visión ya se ve que es la mitad del cuadro, por lo cual si es la mitad ya va a ser un 50%. Pero bueno, como son 4, 4 y 4, 8, 4 y 4, vas sumando y simplemente la cantidad de A's dividido por la totalidad de cuadritos que hay ahí. Lo mismo que hicimos en los otros, me refiero, tampoco vamos a darle mucho más. Entonces nos tenemos que quedar con eso. Vale, siguiente. Un hombre con el grupo sanguíneo AB, RH positivo, tiene una descendencia con una mujer, 0, RH negativo. ¿Qué probabilidad tienen de que sus hijos sean
AB, RH positivo. Típico ejercicio de examen también. Hacemos el cuadro y volvemos a las mismas, de la misma forma que hicimos en el otro. Cero negativo todo aquí. Y después, lógicamente, con el RH en el AB nos dice positivo y demás. Entonces hacemos A positivo, B positivo, B positivo. Utilizamos el cuadro de Punnett para hacer las operaciones y vamos rellenando. Y vemos que en ningún caso vamos a ver un hijo que sea ABRH positivo. Y si no hay ninguno, pues el resultado será 0. Una pregunta un poco así trampulleira, pero bueno. Sí, aquí te van a pillar. Sí, a ver, siempre hay alguna, sí. La cosa es que sepas hacer el cuadro. Simplemente cuando aparezca madre y padre y sepas poner, o madre e hijo, nieto, suegra, bueno, lo que diga el ejercicio. Y ponerlo. Y después utilizar pues las propiedades a seguir. Otro más de sangre, por si acaso. Juan y María son del grupo sanguíneo ARH positivo. ¿Vale? Y se sabe que son heterocigóticos, porque tanto el padre de él como la madre de ella eran 0 RH negativo o ORH negativo. Realmente se dice 0, ¿no, Sara? Yo siempre lo he visto como 0. Vale, pues así entonces. Bueno, Juan y María son el grupo sanguíneo ARH positivo. Y se sabe que son heterocigóticos, porque tanto el padre de él como la madre de ella eran 0 RH negativo. ¿Qué proporción de sus hijos cabe esperar que sean 0 RH? ¿Qué proporción? Vemos una serie de resultados. Un 16avo, un cuarto, 12 16avos y 2 cuartos. Entre ellos. Hacemos el cuadro. Llegamos a las mismas. Y lo que nos interesa ahora es mirar la proporción de hijos que cabe esperar que sean 0 RH. Entonces, vamos haciendo. Bueno, colocamos aquí lo típico de siempre. A negativo, A positivo. 0 negativo, 0 positivo. Y en el otro, A negativo, A positivo. 0 negativo, 0 positivo. Lo mismo. Quiero decir, en un lado como en el otro. Vamos haciendo. Y la única que vemos aquí que tenga ese 0, 0 con el negativo es una de ellas. ¿Cuántas fichitas? Bueno, ¿cuántos huecos hay ahí? 16. Pues 1 partido 16. Hay veces que directamente te ponen el resultado sin tener que utilizar lo fraccionario, quiero decir. Entonces, 1 entre 16 es 0,0625. Quiero decir que os podrían poner el resultado de 0,0625 o ponéroslo en un porcentaje para que sea 6,25. Me refiero, no que eso no sea determinante a... Lo mejor es así, es lo más cómodo, porque de hecho simplemente cuentas una casilla y ya está. No tienes que andar haciendo operaciones de nada. Antes no dejaban usar la calculadora, pero por ejemplo para este examen sí que la dejan usar, entonces no va a ser un impedimento esto. Gracias. Quien sea que dijo que podíamos usarla, gracias. Exacto. Herencia debida a más de un gen, la epistasia. Vamos a ver un ejercicio sobre epistasia. Está bien ir mirándolos así, con el título, y de qué van. Simplemente no coger ejercicios sin ningún tipo de orden, porque después a la hora de repasar, te renta más repasar todos los del tema 2, como te los pueden poner, todos los del tema 3, como te los pueden poner, y todos los del 4. No ir saltando del 4 al 2, del 3, entonces eso te lía un poquillo más si te interesa recordarlos. Vale, hace unos meses salió publicada una noticia en la prensa sobre una mujer inglesa que había dado a luz a 2 mellizos. Bien. Uno de raza blanca y otro de raza negra. Chan, chan, chan. Aunque el color de la piel está determinado por los efectos aditivos, de múltiples genes, supongamos que solo estuviera determinado por 2 genes con 2 alelos cada uno. Vamos a suponer que fuese AA, la A mayúscula A minúscula, y B mayúscula B minúscula. Hasta ahí perfecto. Si por ejemplo ahora, si el padre de estos mellizos es blanco, vamos, A minúscula, minúscula, B minúscula, B minúscula, y la madre mulata, A minúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. ¿Qué probabilidad tenía esta pareja de tener hijos blancos? A minúscula, minúscula, B minúscula, B minúscula. Vemos 4 resultados. 25%, 50%, 75% y 90%. Como nos escriben aquí, se segregan y combinan los alelos de la generación
B, la parental. Entonces, ponemos cuadro. Volvemos otra vez a las mismas. A mayúscula, B mayúscula. Entonces, A minúscula, B minúscula. A minúscula, B mayúscula, A minúscula, B minúscula. Bueno, vamos, lo de siempre, vamos. Y después ponemos pues a B y a B, a B y a B. Y vamos haciendo. Vamos haciendo, hasta que vemos que tienen que ser, pues mira, 1, 2, 3, 4, 4 y 4, 8. Y 8, 16. Para que nos dé el 25% que nos aparece ahí. Y vemos cuáles están subrayados en este caso. Que vemos el AB y demás. Como ya sabremos, aparecen aquí 4. Entonces, de la misma forma que antes también nos había dado 25. Quiero decir que es 4 partido de 16. Son en total 16 y 4 de ellos están señalados. Lo que nos daría 0,25, el 25%. La cosa es ir poniendo esto A, B, enteros ahí, en mayúscula. A, B, A mayúscula y demás. Bueno, vas poniendo y vas haciendo los en cada una. Vemos que ninguno ya aparece de los de arriba, pero después el A minúscula y el B mayúscula van a dar una serie de resultados. Pero justo abajo vemos que hay 4. ¿Dónde? En el A minúscula, B minúscula, lógicamente, porque lo que estamos buscando es la probabilidad que tenía esta pareja de tener hijos blancos. Vamos, A minúscula, minúscula, B minúscula, B minúscula. ¿Y dónde aparece esa A minúscula, B minúscula, B minúscula? Pues lógicamente solamente en la AB minúscula, cuando se está entrelazando con los otros AB minúsculas. Y de ellos son toda la franja de abajo, si os fijáis, toda esta. 4 de ellos de los 16 totales, por lo cual 4 partido de 16, que es lo mismo que 0,25. Y 0,25 multiplicado por 100 para pasarlo a porcentaje, que nos da un 25%. Entonces, esta sería la forma. Simplemente hay que leer bien el enunciado. No siempre se van a poder hacer todos porque hay algunos que tienen cierta complejidad o que te equivocas simplemente en operacional y ya está. Pero bueno, por lo menos saberse algunos o un poco la metodología a seguir para poder hacer unos cuantos ejercicios en el examen, siempre y cuando te toquen unos cuantos. A lo mejor tienes pues, suerte o mala suerte y te tocan 1 o 2 y dominabas de maravilla los ejercicios. Pues mira, cosas que pasan, es la aleatoriedad del banco de preguntas. Pero bueno, básicamente es eso, 4 partido de los 16 que hay. Porque hay que fijarse, lo más importante es la pregunta en sí. Muchas veces nos meten mucha información, casi siempre es útil, pero hay veces que no. Hay veces que hay datos que no son relevantes hacia el final del ejercicio. Porque realmente lo que te están preguntando es qué probabilidad tenía esta pareja de tener hijos blancos. Lo que es la A minúscula, minúscula, B minúscula, B minúscula. Entonces tú, fuera de utilizar todo este rango operacional, realmente con lo que te tienes que quedar es con la pregunta. Y la pregunta es esto. Entonces hay que coger 4 de las 16 que hay. De ahí que ya respondas siendo el 25. Vale, bueno. Creo que ya quedó un poquillo más medianamente claro esto. Hay más ejercicios en todos los que hay, pues desde el 2010 hasta el 2020 y los de AVEX y los de todo, claro. Pero bueno, una vez sabes hacer algo un poco, aunque lo repitas 40 veces, va a ser lo mismo. No hay mucha más diferencia, quiero decir. Vale, transmisión ligada al sexo. Suponga que un hombre hemofílico tiene una hija, ¿no? Con una mujer que no es portadora de esta enfermedad. Bueno, muy importante este tipo de cosas, de este tipo de ejercicios, es diferenciar. Diferenciar perfectamente lo que es la hemofilia, saber qué tipo de enfermedad y saber que esa enfermedad es una transmisión ligada al sexo. Me refiero, yo aquí, bueno, aquí se pone transmisión ligada al sexo, pero en el examen no te van a decir transmisión ligada al sexo. ¿Sabes? Quiero aclarar eso, no vaya a ser que simplemente es llegar y servirse, no. Tienes que saber... Saberlo tú. Claro. Y el hecho de saberlo implica el que tú sepas que puede ser una mujer, puede ser, por ejemplo, portadora, pero no tiene por qué sufrirla. Entonces ese tipo de cosas hay que estudiarlas, no es... Ya te lo dicen, no. Tienes que saber que la hemofilia es una transmisión ligada al sexo. Y saber cómo una mujer puede ser portadora, igual que en otras enfermedades el padre solamente puede ser portador. Simplemente es entender eso. El XX y el XY y demás de una madre, o el XY de un padre, en este caso. Saber diferenciar que unos, en ciertas enfermedades, pueden ser solo portadores y nada más. O pueden ser no portadores, pero sí tener depende, eso es variable, dependiendo de la enfermedad. Son ejemplos.
Vale. Bueno, al caso, no nos liemos. Supongamos que un hombre hemofílico tiene una hija. Entonces, tiene una hija, vale. ¿Con quién? Pues con una mujer que no es portadora de esta enfermedad. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Cuántos nietos, en plan, cuántos hijos, y bueno, vamos a verlo así, cuántos nietos de este hombre se estima que serían, o que serán, perdón, hemofílicos si su yerno no es hemofílico? Ojito con las preguntitas también. Vale, A ninguno, el 50% de los nietos y el 50% de las nietas hemofílicos y la madre no. El 100% de las nietas y el 0% de los nietos, o el 50% de los nietos y el 0% de las nietas. Generación parental, el padre. Vamos a ir mirando aquí. Ejemplos. Vale. XX, aquí. XA. Esto es cuando se pone así es la afectada, por así entender. Ahí la parte que es de portador, la afectada, bueno, es un poco para entendernos. Básicamente, utilizando los cuadros, veríamos como el 50% de los nietos serían hemofílicos y el 0% de las nietas. El 50% de las nietas serán portadoras, pero no serán hemofílicas, algo que ya sabremos dentro de la hemofilia, puesto que la mujer son parte de las enfermedades de transmisión delegada al sexo, que eso viene en los apuntes y que hay que saber, que eso ya está dado en otro, entonces no quiero andar metiendo lo mismo todo el día. Simplemente entender el ejercicio como tal. Entonces, vemos este XA y el, por ejemplo aquí en la generación F1, la hija ha de ser portadora, como nos aparecen aquí, ¿veis? XA y la Y. Que es lo que nos interesa aquí realmente. De la misma forma aquí, el XX y aquí el XY del padre y el XX la madre. Me refiero para entender la diferencia entre el hombre y la mujer dentro del cuadro, más que nada. Y después el que esté afectado en la X y el que esté afectado después aquí en la X, pero con la Y. Entonces, una vez hecho el cuadro, vemos este XA y la Y aquí, la generación F1, la hija de ser la portadora, por lo cual el 50% de los nietos y el 0% de las nietas, que es lo que se nos asemeja aquí, porque otra que es fuera de 50% de los nietos, cuando ya sabemos una parte y en ninguna aparece nada, ya podemos poner esa respuesta, pero aquí el rollo es que hay otra como la B, que nos dice el 50% de los nietos, pero también pone el 50% de las nietas, y para nada las nietas tienen porcentaje. ¿Eh? Que las nietas no pueden. Claro, déjame dar un sorbito de agua. Claro, digo, sí, 50% de los nietos... Pueden ser portadoras, pero no van a estar afectadas de ninguna forma. Claro, es que de hecho el 50% de los nietos son los hemofílicos, pero el 0% de las nietas no, pero es porque el 50% de esas nietas son portadoras, pero no son hemofílicas. Claro, a ver, es un poquillo... Simplemente las preguntas pueden ser un poco más o menos complejas cuando tienes que saltarte alguna generación o algo, pero básicamente la estructura para llegar a hacerlo se trata de eso. Como pones el padre y la madre, por así decir, y después la generación, aquí la generación F1, por ejemplo, y ver que ese 50% está afectado en el X y en el Y, de ahí, que sería, bueno, de las nietas en ese aspecto, sería el de 0. Pero hay que entender bien transmisión ligada al sexo y entender bien cuándo se es portador, cuándo unos son portadores y cuándo no, porque esa es la información que nos preguntan realmente. Entonces nos quedamos con eso, el 50% de los nietos y el 0% de las nietas. Porque el 50% de las nietas serán portadores, pero no serán hemofílicas. Entonces, no es como si la otra lo pusiese, pero es que lo que pone es que el 50% de las nietas son hemofílicas. Y no pueden ser hemofílicas, lógicamente. Vale. A ver, 9. Suponga que una mujer ciega para los colores tiene una hija y un hijo con un hombre no afectado por esta enfermedad, considerando que A indica la presencia del alelo responsable de la enfermedad. ¿Cuáles serían los genotipos de estos descendientes para este carácter? Y nos aparecen 4. Bueno, aquí viene un poco partido, pero se ve bien. La A, la B y la C y la D, quiero decir.
Y vamos a... La pregunta es, ¿cuáles serían los genotipos de estos descendientes para este carácter? Utilizamos el cuadro. Siempre va a ser el cuadro. XA portadora, bueno, eso ya de la misma forma que fue en lo anterior, lo que sería la afectado, portadora y demás. Entonces, ponemos aquí la portadora XA, XA. Pero nos preguntan, ¿cuáles serían los genotipos de estos descendientes para este carácter? Los genotipos que ya vamos a ver aquí, de hecho. Y vamos poniendo X, bueno, y arriba XY, claro. Entonces, básicamente nos tenemos que quedar con eso. Mujer ciega para los colores tiene una hija y un hijo con un hombre no afectado por esta enfermedad. El XY, este hombre. Considerando que A indica la presencia del alelo responsable de la enfermedad. Entonces, ¿cuáles serían los genotipos de estos descendientes para este carácter? Vamos haciendo como nos aparece aquí. XA por la X, XA y X aquí. XA, bueno, el cuadro de toda la vida, lo mismo. Hacer lo mismo y hacer lo mismo. Entonces, el resultado ante esto es la opción D, que nos aparecen reflejadas como XAX y XAY. Entonces, ese sería los genotipos de esos descendientes para dicho carácter. Para el carácter que nos aparece, como considerando la A, que indica la presencia del alelo responsable XA portadora de la enfermedad. Entonces, los genotipos a seguir en estos descendientes serían estos que nos aparecen aquí, XAX y XAY. XAX y XAY. Vale. Son los que aparecen reflejados, quiero decir, dentro del cuadro. No hay ninguno que sea de otra forma. Por ejemplo, en la B vemos XAX, eso está bien, pero lo que nos pone después es X y A. Y eso no es. De la misma forma que tampoco es la C, ni tampoco la A. Entonces, nos quedamos con la D, esa representación. Vale. Una pareja tiene 2 hijos, niño y niña, que por avatares del destino son entregados en adopción a 2 familias diferentes. El niño, al parecer, sufre daltonismo, una enfermedad ligada al sexo. Sucede que al azar de las adopciones no especifica quién es el hermano de quién. Y estos 2 niños, ya adultos, se conocen y se casan. La pregunta es, ¿qué probabilidad tiene esta pareja de que si tienen un hijo varón sea daltónico? Es esencial saber que la madre de este niño puede tener 2 genotipos distintos y que la probabilidad por la que se pregunta ha de tener en cuenta las 2 posibilidades. Entonces... La pregunta es un poco extraña. ¿Eh? La pregunta es un pelín extraña. Sí, a ver. Hay que mirar muchos de los exámenes. Estos muchos no son de exámenes, simplemente aparecen de... tanto de apuntes, yo me acuerdo, muchos de estos aparecían que los hubiera María Penado y todas estas. Sí. Entonces, es un poco para entender tampoco. No hay que fijarse al 100%, quiero decir. ¿Qué probabilidad por la que Vale, 100%, 50%, 25% y la de 0%. Vemos aquí XX, XXA, como nos van diciendo en el título. XA de aquí afectado y la Y. Vamos haciendo y la única que hay de aquí es un cuarto, XAY. Básicamente la pregunta es qué probabilidad tiene esta pareja de que si tienen un hijo varón sea daltónico. Aquí. Que sea afectado aquí. Y la que nos aparece es XAY, que es una de las 4 que hay. Un cuarto, que es 0,25. Que es un 25%. Es un poquillo así, entre tantos ejercicios. Son todos muy, muy parecidos. Entonces, después de hacer 10 o 8, pues ya se van viendo. Vale. No sé si hacer más. A ver. Heredabilidad y demás. Es que hay muchos que podemos ver también de otro, no solamente de este documento. Pero, por ejemplo, a ver, podemos mirar de heredabilidad, venga. Si la correlación observada en los valores que 2 hermanos tienen en un determinado rasgo es de 0,5, podemos pensar que la heredabilidad de dicho rasgo es próxima a 0,1, 0,25, 0,5 y 1. A ver, de este que me acuerde yo. Si correlación observada tiene un determinado rasgo es de 0,5. Si la correlación observada podemos pensar
que la heredabilidad de dicho rasgo tiene que ser próxima a 1. Vale. Heredabilidad de dicho rasgo. Esto ahora me estaba pensando yo. ¿Este ejercicio de qué me suena a mí? Si la correlación observada en los valores que dos hermanos tienen en un determinado rasgo es de 0,5. Vale, la correlación entre hermanos es la de 0,5 que aparece dentro de las tablas. Quiero decir, los hermanos... no me refiero a monocigótico, dicigótico ni nada de esto, que eso ya son otro tipo de rangos de heredabilidad. Un rango normal es como el del padre y un hijo. Es el de 0,5. Exacto, es un 50%. Entonces, lo que nos están diciendo aquí, podemos pensar que la heredabilidad de dicho rasgo es próxima a 1, lógicamente. Vale, hay muchas que son... A ver, estas algunas que ya son de teoría más que ejercicio, sí. O deducir. Sí, básicamente son deducción. Pero bueno, a ver, vamos a intentar encontrar alguna que... Esta también es teórica, básicamente. Supongamos que le va a dar... Vale, esta puedes, sí, esta puedes. A ver, es más sencilla también, pero bueno. Supongamos que al evaluar un determinado rasgo conductual, por ejemplo, la habilidad musical, observamos que tanto la correlación entre madres e hijos como entre hermanos es de 0,30. ¿Cuál podría ser el valor aproximado de la heredabilidad de dicho rasgo? Vale, como bien sabréis, 0,30, si por ejemplo tú coges... A ver, calculadora, para que se entienda mejor. 0,30. Vamos aquí. 0,30 entre 0,5. ¿Por qué es 0,5? Porque, como bien sabremos por las tablas, madre e hijo es como la de los hermanos. Justamente lo que he dicho yo en el primer ejercicio. Ese 0,5, para los que antiguamente no se podía utilizar la calculadora, dividir entre 0,5 es lo mismo que multiplicar por 2. Entonces 0,30 por 2 es 0,6. Y si no probáis la calculadora y hacéis 0,30 dividido entre 0,5, te va a dar 0,6. Es lo mismo. Entonces cogéis el resultado que nos han dado entre hermanos, es 0,30. Vale, pues 0,30 por 2, ya está. No van a ser así. A ver, algunos que sí, puede coincidirte que te ponga un ejercicio así. Simplemente tienes que utilizar tus conocimientos en la tabla de que madre e hijo es 0,5. Es el del 50%, bueno, 0,5, sí. Y es exactamente lo mismo que los hermanos. Entonces, como nos dicen, observamos que tanto la correlación entre madres e hijos como entre hermanos es 0,30. ¿Cuál podría ser el valor aproximado de la heredabilidad de dicho rasgo? 0,60. 0,60, pues... porque es 2 por 0,30. O lo mismo que 0,30 partido de 0,5, que es 0,6 también. Vale. 4. Supongamos que al evaluar un determinado rasgo conductual, pues por ejemplo la extroversión, observamos que tanto la correlación entre padres e hijos como entre hermanos es de 0,4. ¿Cuál podría ser el valor aproximado de la heredabilidad de dicho rasgo? Volvemos a las mismas. Correlación entre padres e hijos. Padres e hijos 0,5. Y entre hermanos. No nos están hablando de hermanos monocigóticos ni movidas diferentes. Simplemente entre hermanos. Entonces, como es lo mismo, es 0,5. Pues 0,4 partido de 0,5 es 0,80. O lo que es lo mismo, 0,4 por 2 es lo mismo que 0,80. Vale. Estos son los ejercicios de heredabilidad. Posiblemente los que más facilidad puedan tener, a mi juicio. Después, bueno, ya cada uno... lo que vea cada uno, claro. Vale. Ahora vamos a hacer los de genética de poblaciones. Importantes. Estos también los preguntan bien. Y vamos a mirar pasar de frecuencia genotípica a frecuencia alélica. Importante esto. Vamos a ver un ejemplo, venga. En una población de 800 personas existe un gen con dos alelos. A mayúscula dominante y a minúscula recesiva, como ya no sabremos de memoria. De estas 400 personas, de estas 800 personas que hay en la totalidad, vamos, la mitad de ellas, 400 personas, muestran el genotipo homocigótico o homocigoto dominante. Y 200 el genotipo homocigótico recesivo. ¿Cuál es la frecuencia del alelo dominante? Esto es lo que nos interesa, la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la frecuencia del alelo dominante en esta población? La de ese dominante son 400, nos lo acaba de decir aquí, ¿no? El recesivo son 200. Y en total hay 800.
Si en total hay 800 y nos dice que hay 400 dominantes y 200 recesivos, son en total 600. Vamos, que faltan unos 200 ahí. Como bien pone aquí, luego h es igual a 200. ¿La p? Pues ahora, vamos a ello. Nos aparece una serie de resultados, 0,75, 0,625, 0,5 y 0,7. Ponemos p es igual a 2 por 400 más 200. Partido, utilizando la fórmula, quiero decir. Partido de 2 por 800. Que realmente no te haría falta ya ni la multiplicación. Simplemente ya lo puedes sacar. Pero haces 2 por 400 más 200. Y abajo lo mismo, 2 por 800. Ya podrías eliminar directamente. Simplemente cuando coges la calculadora, mira. Vamos a hacerlo de esta forma. Si tú ahora coges y haces 2 por los 400 que hay, son 800. Vamos. Porque nos están diciendo que hay una población total de 800 personas. Y entre estas 800 personas hay un alelo dominante y un alelo recesivo. De estas 400, 400 muestran el genotipo homocigótico dominante. 400. Y 200 el genotipo homocigótico recesivo. 200. Y hay un total de 800, por lo cual nos quedarían esas 200. Entonces lo que hacemos es el 2 y multiplicamos esas 400 de dominante más las 200. Y lo partimos todo del 2 por la totalidad. ¿La totalidad cuál es? 800 personas. Utilizando la calculadora, si vemos que no se puede hacer de otra manera. Yo no creo que haga falta la calculadora tampoco, pero sí se puede hacer para la división, quiero decir, porque sacar el 0,625 ya es otra cuestión. Entonces, utilizamos la calculadora y hacemos esa operación. Entonces nos da 0,625. 800 nos da arriba, más 200, 1000. ¿No? Y lo partimos, todo esto, de 2 por 800, que 2 por 8, 16 son 1600. Entonces, si cogemos el 1000, vale, lo voy a hacer por si acaso, pero yo creo que está bien. De aquí, partido 2 por 16, 1600. Ya nos daría, a ver, lo enseñaría a cámara, pero bueno. 1000 partido de 1600. Y eso nos da el 0,625. Vale. Esto sería uno de ellos. De pasar la frecuencia genotípica a frecuencia alélica. Entonces, no vamos a hacer mucho más una vez se entienda bien esto. A ver, vamos a intentar encontrar algo un poquitín más complejo. A ver, vale. 015. 09. Mira, vamos a hacer, por ejemplo, este de aquí. Mira, bueno, hacemos el 2 también. Ya una vez que empezamos hacemos todo, venga. Si la frecuencia del genotipo... es que es verdad, porque después salto uno y siempre me va a venir alguien a preguntarme directamente, oye, ¿y el 2 cómo era? Pues lo mismo que el 1. Por eso lo salto. Pero en este caso, mira, a ver, esto ya lo haces así calculadora si quieres. Si la frecuencia del genotipo homocigótico recesivo en una población es 0,09 y la del heterocigoto es 0,30, ¿cuál será la frecuencia del alelo recesivo en esa población? Vamos a ver, si es heterocigoto y lo que nos están preguntando es recesivo, el heterocigoto está partido ahí a la mitad, porque tenemos la parte dominante y la parte recesiva. Entonces, la mitad de 0,30, ¿cuánto es? 0,15. Si nosotros cogemos este 0,09 y le sumamos ese 0,15, nos da 0,24. No hace falta ni que esté el resultado, me refiero. Estas cosas ya las deduces simplemente leyéndolas. Si la frecuencia de genotipo homocigoto recesivo en una población es 0,09, ya nos está diciendo. Ahí ya nos está diciendo ya el recesivo. Y la pregunta, de hecho, es cuál será la frecuencia del alelo recesivo. Por lo cual, eso ya no lo tocamos, el 0,09. Ya nos están dando. Pero el truco está aquí. La del heterocigoto es 0,30. El heterocigoto tiene ese dominante y ese recesivo. Por lo cual, lo partimos a la mitad, porque tenemos que coger de ahí el recesivo, que es lo que nos interesa. Entonces, este 0,30 lo partimos de 2, por así decir. Y nos da 0,15. La mitad de... No hace falta ni de 0,30. Coges el 30. Simplemente. ¿Cuánto es la mitad de 30? 15. Pues ponle el 0 delante. 0,15.
0,15 más 0,09 es igual a 0,24. Vale, vamos a ver si encontramos alguna cosilla así que sea un poquito diferente también. Pues mira, por ejemplo sí, el 3. Dada una población cuyas frecuencias genotípicas son de 0,44 para el genotipo A1, estos ejercicios son importantes. Estos sí que suele haber algún ejercicio, en todos los exámenes suele haberlos. Entonces, vamos a intentar pillarlo. Sobre todo las que tengan así fórmulas, tipo Falconer, tipo población en equilibrio, algo de sangre, un poquito de heredabilidad, ¿sabes? Hay que saberse un poquillo todo. Siempre va a haber algún ejercicio pues, que nos cueste, tío. Y si os liáis mucho y estáis en el examen y os atascáis en un ejercicio, pasar y vais a las teóricas, vais acabando. Y después, si sobra tiempo, se vuelve. ¿Lo qué? ¿Qué me decías, Sara? No merece la pena perder tanto tiempo. No, realmente. Claro, Claro, yo personalmente, de hecho, en cuanto haga el examen, yo voy directo a las teóricas. Y las prácticas las salto. Y después que acabe lo teórico, voy a lo práctico porque sé que las prácticas me van a llevar un poco más tiempo. La teórica o me la sé o no me la sé. Entonces yo la leo y ya digo, vale, esto va para aquí, esto no. Esto puede que me lo sepa. Y si no la sé o dudo, voy a la otra ya directamente. ¿Sabes? Y entonces tu propio cerebro ya va asimilando esa pregunta. Y después te sirve para poder responderla. Bueno, el caso. Dado una población cuyas frecuencias genotípicas son de 0,44 para el genotipo A1, 0,20 para el genotipo heterocigótico A1, y de 0,36 para el genotípico A2. ¿Cuáles serán sus frecuencias aléricas? Y nos aparecen una serie de datos. Entonces, fórmula. P es igual a dominante más un medio del heterocigoto. Entonces, vamos aplicando lo que nos dice el ejercicio. Así de sencillo. P es igual a 0,44, porque dominante nos lo pone arriba, dada una población cuyas frecuencias genotípicas son de 0,44 para el genotipo A1, entendiéndonos así como A1 y A2, quiero decir, para que entendamos bien la diferencia, ponemos P es igual a, el dominante en este caso, que nos han dado 0,44, más un medio partido del heterocigoto. El heterocigoto nos lo acaban de dar en el título. 0,20 para el genotipo heterocigoto, que el heterocigoto es A1, No hace falta tampoco saber muy bien esto, pero se saca bien, yo creo. 0,44 nos lo dicen arriba, ¿no? 0,44 más un medio, porque nos lo dice la fórmula, es la mitad del heterocigoto. Lo que os he dicho yo antes es coger el heterocigoto y partirlo a la mitad. Pero vamos a seguirlo por la fórmula para que no haya ningún tipo de error. Para que incluso haya gente que aplique la fórmula independientemente de que sepa de qué va la fórmula. Porque habrá casos pues que si sabes la fórmula y no tienes ni pajolera idea de dónde sale ni lo que significa, pero lo aplicas y puedes saber el ejercicio. Entonces, pues mira, puedes salvar el culo igual. 0,44 más un medio, como nos dice la fórmula, que ya expliqué antes de dónde proviene, por 0,20. Ese 0,20 que nos da el título 0,20 para el genotipo heterocigoto. A1, Lo aplicamos. 0,44 más 0,1, porque la mitad de 0,20 será 0,10. Pues entonces 0,1, no le ponemos el 0 después. 0,1. Lo sumamos y nos da 0,54 la P. Entonces, si ya vamos a los ejercicios, al ejercicio en sí, A, B, C y D, el único que tiene 0,54 es la A. Entonces ya marcamos la A y a tomar por saco. Y ya nos habríamos ido directamente del ejercicio. Claro, y ya pasas de todo, ya no haces ni la Q. Pero bueno, a ver, yo siempre digo que es mejor hacerlo entero, a mi juicio, incluso aún a sabiendas esto. Yo porque soy así, pero ya cada uno que lo haga como quiera. Por lógica, en plan, si estás completamente seguro de que has hecho la P bien y la única que aparece es esa, es que va a ser esa la correcta, no hay más. Me refiero, no hay otra forma, pero bueno. Hay que saber hacer la Q igualmente. Q es igual a R, el recesivo aquí, más un medio heterocigótico. Es exactamente lo mismo que en el otro. Cambias la dominante a recesiva. Y ya está. Aplicamos y 0,46, por lo cual es la opción A. Vale. Perfecto. Pues poco más que decir, a ver. Que vamos a acabar haciendo todos. Ya lo estaba viendo. En una población... ¿Verdad que sí?
Sí, es probable. No, hombre, pero aunque sea un... No, todos... Es que tampoco vamos a hacer todo, tío, que ya se grabó antes. Un ¿Eh? par de a lo mejor hacer un par de ejercicios de cada tipo. Sí. Sí, a ver, mira, a ver, vamos a hacer esto. Venga, en una población existe un gen con dos alelos. Uno dominante, que es la A mayúscula, como ya sabremos 80.000 veces, y otro recesivo, que es la A minúscula. Si la frecuencia del genotipo homocigótico dominante AA es de 0,5, ¿vale? Eso ya nos lo dan. La del homocigoto recesivo es AA minúscula, que es de 0,3, y la del heterocigótico, que es 0,2. Nos están dando los resultados ahí. ¿Cuáles serán las frecuencias de cada uno de los alelos de esa población? Dominante, 0,5. Recesivo, 0,3. Y en este caso el heterocigoto, 0,2. Vemos los resultados que nos aparecen aquí. La A, la B, la C y la D, que aparecen en todos estos. Y vemos que la que se corresponde en este caso es la A, 0,6 y A, 0,4. Vemos los siguientes resultados y demás que nos aparecen aquí. 0,3P, un medio de H, 0,6. Simplemente lo sacáis sin utilización de fórmula. Igual que los otros. Lo que nos están preguntando es cuáles serán las frecuencias de cada uno de los alelos en esa población. Simplemente tenemos que ir mirando la frecuencia del genotipo homocigótico dominante 0,5, la del homocigótico recesivo 0,3 y la del heterocigótico 0,2. Siempre nos tiene que dar 1 la suma de todo eso, como ya sabremos. 0,5 más 0,3 más 0,2. 0,3 más 0,2 es 0,5. 0,5 más 0,5 es igual a 1. Y la que se corresponde en este caso, pues me estoy quedando seco, es la... Sí, ¿no? Al haber grabado las 2 horas y algo después, es que ya 5 minutos y ya se me corta directamente la voz, tío. A 0,6 y la minúscula 0,4. Vale, no vamos a explicar más tampoco la parte. Simplemente hacer... Yo eso que me cuesta. 1 menos la P, que aparecería aquí. Y nos da ese 0,4. Es el único resultado que aparece aquí con 0,4. Ya por elección ya lo sabríamos. Y hacer después esta mitad. Por ejemplo, la mitad del heterocigoto es 0,2, ¿no? Aquí en este caso. La mitad de ese heterocigoto sería 0,1. Cuando vayamos haciendo las operaciones, vemos como ese 0,1 se lo añadimos al 0,5 del dominante. 0,5 en ese caso. Entonces el resultado es 0,6 y A 0,4. La minúscula de ese recesivo que aparecería antes. El heterocigoto es la mitad de este 0,2, es 0,1. Súmaselo al homocigoto recesivo y al otro, del 0,3. Es así de sencillo. El dominante es 0,5, pues métele 0,1 más, 0,6. Y la del homocigótico recesivo es 0,3. Hay que sumarle ese 0,1 del heterocigótico. Y pasa a ser 0,4. Y punto. Por lo cual, la opción es la 0,6, que ya directamente, cuando nos habría dado 0,6, ya sabríamos que era esa, porque es la única que aparece con la A de 0,6. Porque la otra es 0,5, 0,7 y 0,8. Vale, vamos a ver. Que esto es un poco todo. Después, poblaciones en equilibrio. Aún miramos antes un ejercicio que creo que estaba por aquí, puede ser. Los exámenes, mira, ya aprovechamos ya de paso. Supongamos que un gen con dos alelos, A1 y A2, en una población de 10.000 individuos, digo, para no tener que hacer todos, porque todos van a ser lo mismo y repetir 4 veces el mismo ejercicio tampoco tiene mucha gracia. En una población de 10.000 individuos, no, sabiendo que la frecuencia génica de A1 es 0,3 y que la población está en equilibrio, importante eso, cuando te lo digan. Si no te lo dicen es que ya no lo está, pero bueno, que la población está en equilibrio. ¿Qué número de individuos presentará el genotipo heterocigoto? Entonces aquí lo vamos a ir haciendo. A ver, yo no lo puedo escribir aquí. Lo haría con el Paint, pero me va a quedar la letra horrible y no quiero que pase eso. Vale, tenemos 10.000 individuos, ¿no? La N. N es igual a 10.000. Entonces, el equilibrio
la fórmula, que bueno, que vamos a ver por aquí también. No, estos ejercicios son lo mismo. Digo, no os quiero enseñar el 5, el 6 y el 7, son lo mismo. Hacemos uno y yo creo que es más que suficiente entenderlo. Entonces, la n son 10.000, ¿no? Lo que aparece aquí dentro de este ejercicio, 10.000 individuos. Y la frecuencia génica de ese A1 es de 0,3. Entonces, la P, que nos aparece aquí, es ese 0,3. Entonces, ese equilibrio es igual. Entonces, la fórmula sería Q es igual a 1 menos P. Q es igual a 1 menos P. ¿Qué significa eso? Si nosotros sabemos que la P es 0,3, que ya nos lo da el ejercicio, y el 10.000 también nos lo da el ejercicio, que es la N. Entonces, hacemos Q es igual a 1 menos P. 1 menos 0,13. ¿Cuánto es 1 menos 0,13? 0,17. Aquí en 0,7, perdón. Joder, estoy quedando muerto, tío. 1 menos 0,3. 1 menos 0,3 es igual a 0,7. Este 0,7 que aparece aquí. Y ahora tenemos que utilizar la fórmula de la H aquí. H sería igual a 2 por P por Q. 2 por P por Q. Entonces, 2 por 0,13, bueno, por 0,3, perdón, que aparece aquí en el título. ¿Veis el 0,3? El resumen, para que quede bien claro. Empiezas con la fórmula de la Q. Entonces haces 1 menos la P. 1 menos la P es 1 menos 0,3. Y 1 menos 0,3 es 0,7. Hasta ahí perfecto. Y ahora utilizamos la fórmula de la H. H es igual a 2 por P por Q. 2PQ, para aclararnos. Entonces, H es igual a 2 por P. ¿Cuál es la P? Lo que ya nos dio el enunciado, el 0,3. Por Q, que es lo que acabamos de averiguar, ese 0,7. Esa resta de este 0,3 se basa en el 1. Entonces, 1 menos 0,3 es 0,7. Entonces, lo que estamos haciendo es 2 por 0,3 por 0,7. Y eso nos da 0,42. ¿Qué vemos ahí que nos suena a 0,42? Vemos un 420 y un 4200. Pues vale. Ese 0,42 hay que multiplicarlo por algo, ¿no? No va a ser por 1000 ni por nada. Hay que multiplicarlo por la n que nos da el ejercicio. El 10.000. 10.000 individuos. 0,42 por 10.000, no por 1000. Ojito aquí que es muy fácil equivocarse. Ni por 100. Por eso nos ponen el 420, para fastidiarnos. Entonces, ese 0,42 hay que multiplicarlo por 10.000, que son 4.200. Lo vuelvo a hacer por si acaso en la calculadora, aunque sea para que lo podáis ver aquí en la pantalla, porque yo lo hago o con el móvil o de cabeza o lo que fuese. Entonces, mira, aquí yo creo que así se va a ver perfecto. Empezamos. El equilibrio. Vamos a ver primero de todo, los datos que nos aparecen serán 10.000 individuos. Hasta ahí perfecto. N es igual a 10.000. Y luego, este 0,3 que nos están dando de la frecuencia génica. 0,3. Entonces, entender bien el concepto de equilibrio. Entonces, el equilibrio Q es igual a 1 menos P. 1 menos P. 1 menos el 0,3 que nos aparece aquí. Esto nos da 0,7. Hasta ahí perfecto. Este 0,7 es lo que es la Q. Es lo que estamos averiguando, porque la fórmula es Q es igual a 1 menos P. Tenemos el 1 y tenemos la P, lo que no tenemos es la Q. Entonces esa Q es 0,7. Entonces, una vez tengamos esto, ya tenemos todo. Lo que necesitamos ahora es directamente escribir H es igual a 2 por P por Q. 2 por 0,3 y por 0,7. 2 por 0,3 y por 0,7. Y esto nos da 0,42, como os dije. Este 0,42 ahora lo tenemos que multiplicar por la n. Esa n es la totalidad de la población que nos da el ejercicio, que en este caso son 10.000. Entonces 0,42 por 10.000. Y esto nos da 4.200, que es este resultado. Cuidadito con ese 420 y demás, que ya están hechos ahí a posta. Ya está puesto por algo así. Son muy listos. Entonces, eso. Un poquito para que entendamos cómo sería el tema de la población en equilibrio. El cómo se saca. Vale, una vez entendida la población de equilibrio y demás,
tenemos otro tipo de ejercicio también, que es pasar de frecuencia alélica a frecuencia genotípica. Antes visteis cómo hicimos pasar de frecuencia genotípica a alélica. Pues ahora darle la vuelta. Ahora es cómo pasar de frecuencia alélica a frecuencia genotípica. Como nos aparecen aquí. Pues desde distintos... Podemos hacer el que más guste. Pero cualquiera de ellos. Mira, por ejemplo este de aquí. Pero bueno, está de la ley de Hardy-Weyner y demás. Pero bueno. Si no se intenta con cualquiera de los que nos aparecen aquí en resultado. En una población en equilibrio existe un gen con dos alelos, A1 y A2. Si la frecuencia del alelo A1 es de 0,7, ¿cuáles son las frecuencias de cada uno de los genotipos? Vemos los ejemplos, fijamos aquí los resultados y tenemos que ir mirando. Este 0,49, esto es una cuestión de hacerlo y ya está. Simplemente es aplicar lo que nos van poniendo. Es una población en equilibrio con A1 y A2, perdón. Y si la frecuencia del alelo A1 es 0,7, ¿cuáles serían las frecuencias de cada uno de los genotipos? Y vas poniendo 0,7 y demás. Esto es muy parecido a lo otro que dimos, pero simplemente al revés. Por ejemplo, en este, de cuál será la frecuencia del genotipo A1 en una población en la que se cumple la ley de Hardy-Weyner, importante, sabiendo que el alelo A1 tiene una frecuencia de 0,6, que es lo mismo, bueno, aquí que nos aparece como P es igual a 0,6. Y nos aparecen una serie de resultados, 0,3, 0,6, 0,36, y no puede saberse porque no nos dice cuál es la frecuencia del alelo A2. Entonces, P2, importante fórmula, P2 más PQ más Q al cuadrado. Bueno, pues P2 como si nos apareciese al cuadrado, quiero decir. 2PQ y Q2. Es igual a 1. La fórmula. Entonces ahora aplicamos lo que tenemos. Arriba en el título que nos dice. Alelo A1 tiene una frecuencia de 0,6. La P es 0,6. Entonces, bajo la fórmula, criterio de la fórmula, utilizamos el 0,6. 0,6 al cuadrado aquí. Ese P al cuadrado que vemos de la fórmula, quiero decir. Más 2 por P por Q. ¿Cuánto es? El 2 va a ser 2. Abrimos paréntesis. ¿Cuánto es la P? 0,6. Pero no pongáis el 0,6 al cuadrado. Dice 2PQ. No pone P al cuadrado. Pone P solo. Entonces, 2 por 0,6 por 0,4. Lógicamente. Que es lo que le falta. Si es 0,6 y tiene que ir sobre la totalidad de 1, ¿qué le falta? 1 menos 0,6 es igual a 0,4. Pero bueno, fuera de eso. 0,4. Y cerramos paréntesis. Más la Q, otra vez, pero esta vez está Q al cuadrado. Entonces 0,4 al cuadrado. Simplemente es la fórmula, es la aplicación de la fórmula cogiendo lo que nos dan. No es ninguna locura tampoco. Entonces, 0,6 al cuadrado es 0,36. 2 por 0,6 por 0,4, esto es 0,48. Más 0,4 al cuadrado, que el 0,4 al cuadrado es 0,16. Entonces seguimos esta base. Y como nos da este resultado, sumamos y listo, calisto. Pero básicamente lo que nos pregunta es, sabiendo que el alelo A1 tiene una frecuencia de 0,6. Y nos da ese resultado. Nos tenemos que quedar con esto, con este 0,36 que nos aparece. A1. Porque lo que nos está preguntando es cuál será la frecuencia. No es que cojas este resultado de 0,36 más 0,48 más 0,16 y lo sumes. Lo sumes porque es lo que te dice la fórmula, pero no te están preguntando la totalidad de la fórmula. Lo que están preguntando es cuál será la frecuencia del genotipo A1. Y el A1 es 0,36. Como veis aquí abajo, A1 más A1 más A2. Pues se trata de eso. Lo que nos preguntan es el genotipo A1. Es 0,36. Entonces la respuesta correcta es 0,36. No la respuesta correcta es la sumatoria de la totalidad de la fórmula. Por eso digo que es muy fácil confundirse, es muy fácil incluso saber cómo se hace el ejercicio, pero que no lo lees y dices tú, bueno, pues pongo el resultado, ya que hice todo, porque te emocionas y dices tú, vale, pues esto es así. No. Lo ponen un poco más a pillar.
Claro, por eso es muy importante que fuera de leerte el ejercicio es después centrarte claramente en cuál es la pregunta. Porque muchas veces tú lo lees y lo que dices, buah, pues esto, porque yo sé acabarlo, yo sé hacer esto. Claro, pero es que ellos no te están preguntando el resultado final, a lo mejor te están preguntando el resultado de en medio. Pero necesitas acabarlo hasta el final para comprender cuál es el de en medio. Entonces se trata un poquillo de eso. Lo que nos preguntan es la frecuencia del genotipo A1A1, por lo cual el A1A1 es 0,36. No te están preguntando, si te preguntaran la de la 1A2 sería 0,48. Y si te preguntaran la de la 2A2 sería 0,16. Aún así hay suerte en este ejercicio que no te pongan un 1, que no te pongan otra cosa, para liarte mucho más. Porque ya que te pongan el 0,3 y el 0,6, no te vale de nada. Porque ninguna de esas son válidas. Entonces, pero bueno, para que se entienda un poquillo. Y nada, yo creo que de este tipo tampoco vamos a darle mucha más historia. La verdad. En una población es que yo las veo, no sé, no le veo mucho más. Quizás otro más, en todo caso, es que no sé. A ver, se sabe que en una población para un carácter dependiente de un locus con dos alelos, la frecuencia del alelo dominante es de 0,30. ¿Cuál será la frecuencia del genotipo homocigoto recesivo? Homocigoto recesivo. Lo que sería en este caso, interpretado desde un AA pequeñito, pero bueno. Para ese carácter, si la población está en equilibrio. En equilibrio. Importante. Entonces, nos da una serie de resultados. 0,46, 0,7, 0,49 y 0,13. Vamos a ver. Nos dicen, la frecuencia del alelo dominante. Como dimos antes, eso sería la P. Ahí arriba, ¿no os acordáis? De dominante P, ¿Sabe? La fórmula típica de P cuadrado, todo eso. Pues eso, la P es la dominante. Si la P es la dominante, aquí nos dice entonces que P es igual a 0,3. ¿Cuánto le falta a este 0,3 para llegar a 1? 0,7. Eso es la Q. Ya está. Esto tiene que dar 1 siempre. 0,3 y 0,7. Una vez sabemos esto, ¿qué hacemos? Cogemos la Q, porque lo que nos están preguntando es cuál será la frecuencia del genotipo homocigótico recesivo para ese carácter si la población está en equilibrio. R recesivo, homocigótico recesivo, es igual a Q2, bueno, Q al cuadrado en ese, no al cuadrado en calculadora, quiero decir. Tienes que hacer 0,7 por 0,7, lo que es un 0,7 al cuadrado. No que multiplicáis ese 0,7 por 2, por si acaso. Básicamente, porque 0,7 por 2 da 1,4, 1,40 y no hay ninguno con 1,40 aquí, entonces yo creo que ya nos daríamos cuenta. Pero la fórmula es Q al cuadrado. Igual que antes lo de P al cuadrado y demás. Entonces, lo importante es saberse la fórmula. Si tú te sabes la fórmula, después te pueden preguntar la totalidad de esa fórmula, una parte de esa fórmula que carezca de la otra, entonces por deducción o por eliminación la sacas. Entonces se trata un poco de eso. Recesivo es igual a Q al cuadrado. Entonces la Q, como ya la hemos averiguado, porque es lo que le falta a este 0,30 para llegar al 1, vamos, 1 menos 0,30 es igual a 0,7, para explicarnos mejor. Entonces nos da eso, 0,7. Pues a ese 0,7 hay que ponerlo al cuadrado. Y el cuadrado de 0,7 es 0,49. Y poco más. C es igual a 0,49. Entonces, a ver, no ves, quiero decir, una vez haces 1 o 2 ya está. De hecho, ahora ya es un poco repetitivo que os enseñe tanto los mismos ejercicios. Pero bueno, es para que, yo que sé, para quitarle un poco el miedo quizás. A ver, los que suelen ser así un poco más, a mi juicio, que cuesta más a la mayoría, es el tema de la transmisión autosómica dominante, ligada al sexo, porque ya tienes que saber teoría y tienes que saber un poquito de la aplicación. Ya no hay tanta deducción. Y después un poco los cuadros de Punnett dentro de lo sanguíneo también tiene algo de complejidad. Porque muchas veces el título es un poco capcioso y tienes que andar mirando, el tío de la hija de no sé quién, pues es la nuera entonces la nuera tal, pues vale, eso sí que yo admito que tienen su dificultad. Estos, si tú tienes la fórmula, realmente no tienen una dificultad inmensa. Tienen cierta dificultad, pero bueno, no es comparable a lo otro. Porque aquí te basas en una fórmula.
Lo que sí, hay que fijarse bien en el ejercicio y mirar si pone en equilibrio, mirar cuál es el dominante, cuál es el recesivo y después aplicar la fórmula correspondiente. En este caso, a ver, ya hemos hecho tantos que yo no sé, no creo que haga falta hacer más de estos. No, pero es lo de siempre, estar lo más tranquilo posible, leer bien la pregunta y a partir de ahí ya empezar. Estoy de acuerdo, totalmente, porque pero es que eso es lo de siempre, tío. Tienes que tener tranquilidad, pero no se puede tener porque estás en un examen que te juegas X dinero, que cuesta la matrícula. Claro, a ver, es lógico, es completamente natural tener miedo. La cosa es que hay gente que con ese miedo se derrumba hasta más no poder y le afecta. Y hay gente que pues lo tolera más. ¿Cómo lo vas tolerando más también? Pues Blanco, sí. a ver, para alguna gente es un poco más difícil, pero todo es intentarlo. Ujú. Exacto. Vale, el último, venga. Bueno, el último porque es que no hay más. No por otra cosa. Hay más, a ver, podríamos hacer otros de exámenes anteriores que es que ya están subidos, tío. Ya está subido en vídeos, ya están subidos en Patreon, ya está subido en todo. Yo creo que más ya no se puede hacer sobre esta materia, sinceramente. Creo que es una cuestión individual de cada uno estudiar, lógicamente. Pero ayuda mucho estas cosas, tío, el poder andar hablando con otra gente y que te diga que te pase sus preguntas, que te diga, oye, pues mira, a mí esto me cuesta mucho más. Y te das cuenta de que no es Sí, solamente a ti a quien te cuesta, sino que ves que otros compañeros como tú dicen, joder, qué difícil es esto de la sangre o qué difícil es esto. Y eso te sobre reconforta. todo Claro, pero, en- al final puedes empezar a sentirte un poco abandonadito y solo. claro, es que Demás. precisamente esa es una de las cosas malas que tiene la UNED. Las cosas como son. Quiero decir, tiene esa facilidad de tú ponerte a estudiar a la hora que te salga de los huevos sin tener que ir a clase, sin tener que tal. Oye, Claro, compañeros, claro, es una noticia. pero ya después el tema de decir, oye, pues llevo 2 o 3 meses estudiándome este libro, tío, y no conozco a otra persona que lo haga, pero hoy en día con las redes sociales y con los canales de YouTube o con lo que sea, pues uno se siente un poco Además, mejor. te quedas un poco ahí más pillado porque no lo llegas a entender del todo y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Tengo que buscar la vida yo. Claro, además es que es eso. Pero bueno, eficacia biológica, el último, venga. Y así ya descansamos un poco. Son 7 de la tarde, tío, ya. Llevo Sí, desde que me desperté. Si el coeficiente de selección para los genotipos que presentan determinado alelo dominante es 0,3, ¿en cuánto disminuye la eficacia biológica de los individuos que portan este alelo? En un 30%. Pero bueno, S es igual a 0,3. Es lo que nos están diciendo ahí, ¿no? Determinado alelo dominante es 0,3. El coeficiente de selección. S es igual a 0,3. Volvemos a las mismas. Tiene que ir sobre la base de 1. Entonces, la W, la eficacia aquí, lógica y demás, es 0,7. Lo que nos están preguntando aquí es en cuánto disminuye la eficacia biológica de los individuos que portan este alelo. La W es eficacia biológica y nos da 0,7. Entonces nuestro impulso aquí va a ser en un 70%. Poner eso. Pero no. No, no, no. ¿Por qué? Porque W es eficacia biológica, ese 0,7 y la S es 0,3, lo que nos dice el enunciado. El 0,7 lo hemos sacado a raíz de que W es igual a 1 menos S. Eficacia biológica es igual a 1 menos ese coeficiente de selección que es 0,3. Entonces 1 menos 0,3 es igual a 0,7. Pero el rollo no es ese, el rollo es ahora coger la S, ese coeficiente de selección, y hacer 1 menos W. La W es 0,7. La W es la eficacia biológica. Entonces 1 menos 0,7 es 0,3. Queda justo como este, lógicamente. Pero entonces, ¿qué significa? Que ha disminuido un 30. No que ha disminuido un 0,7. Vamos, un 70. De ahí, el 35 y el 15 es una chorrada. Eso ya lo quitáis ya vamos. Eso ya está fuera, el C y el D. Pero el A y el B tiene lógica dudarla, porque dices, es un 70. Coño, me ha dado 0,7. Es la eficacia biológica. Pero lo que te están preguntando es en cuánto disminuye la eficacia biológica de los individuos que portan ese alelo. Y la aplicación es W es igual a 1 menos S. Esa es la forma de saber que hay ese 0,7. Pero la forma de saber la disminución es S igual a 1 menos W. 1 menos 0,7, que es igual a 0,3. Por lo cual,
0,3 lo multiplicamos por 100 y nos da un 30%. Eso es la disminución. Ojito con estos ejercicios. Esto sí que es a lo medio zorro. Pero bueno, en un 30. Y no hay más ejercicios. Después si vosotros por la cuenta ya de cada uno quiere repasar más, hay miles y miles. A ver, no miles, pero cientos. Pues seguramente ya hasta 1000, pero cientos de ejercicios de todos los años. Tanto de los que he subido a Patreon, como los que he subido a YouTube, como los que ha subido la gente a Wola, a Studoku, a páginas de Psicobi, de TES, como los que sube la propia UNED, que es de donde se coge la mayoría, pero no vienen con respuestas, claro, algunos de ellos sí, otros no, lo típico. En Calatayud, en el depósito de exámenes de Calatayud también. Pero bueno, mi consejo personal es ir haciendo como es esto de aquí. Los problemas de cada parte. E intentar comprenderlos. Que jorobáis 1 o 2, da igual, tío, no pasa nada. Pero entender bien, diferenciar unos y otros. Y si veis que uno os cuesta muchísimo, apoyaros en otros. Esto es una cosa de estrategia, el examen, no es una cuestión de ego ni de nada. Tú simplemente coges y dices, mira, aquí soy bueno, aquí no tanto. Pues voy a ser sincero conmigo mismo. Yo, a lo mejor esto no lo doy entendido bien y no me queda mucho tiempo para entenderlo. Voy a intentar hacer bien lo que sé. Entonces, hacer bien lo que sabes, unido a lo que sabes de teoría, con un poquito de ejercicio apruebas. Y si aún encima tienes algo de la PEC, pues mira, para adelante. Jugar así, esta materia no es para arriesgar, ni por asomo además. Yo lo digo porque lo creo, sinceramente. Así como en otras materias puedes sacar un notable y un sobresaliente como nos ha pasado, en esta o eres muy bueno y lo has repasado mucho, que puede ser, unido a cierto azar y a muchas cosas, y puedes sacar una nota muy buena. Pero también puedes suspender muy rápido. Así que es mi único consejo, ¿sabes? Cada uno, lógicamente, que haga lo que le salga de por ahí. Pero pero esta lectura es complicadita. Pero no la toméis a coña. Quiero decir, no es una coña esta materia. Para nada. Y no es lo mismo lo que estudias. Tú puedes tener un conocimiento bastante amplio de esta materia y suspender. Sin ningún tipo de problema. Lo digo porque tú de hecho lo estudias y dices, es que yo me lo sé. Pero no te has enfrentado al examen. El examen, la forma que tienen de examinar, no es una forma evaluada para un conocimiento. Es un conocimiento en sí, pero es mucho más a pillar. Está dentro de la propia legalidad, quiero decir, no juzgo eso. Lo que digo es que hay preguntas que sí, que son a pillar desde una forma que, vamos, es que no se puede coger de otra. Si te preguntan por un pie de página que ni Dios ha leído es por algo. Entonces, quedaos con eso. Te pueden preguntar de cualquier forma. Entonces, por lo menos lo que se sepa, llevarlo bien. Y quien quiera aspirar a mucho más, pues por supuesto que mucho más. Yo aspiro a sacar buena nota. Pero también hay que ser consecuente con uno mismo y decir, hostia, pues a ver, lo sé, pero no me lo sé tanto como yo creo que me lo sé o como reflejan estos exámenes. Hacer pruebas, hacer test, hacer tal, entrar en Psicobio o en cualquiera de estas y hacer varias. Y ya veréis cómo se falla sin ningún problema. Y puedes saberlo, ¿eh? No me refiero. Una cosa es que tú hagas un examen y te autoengañes a ti mismo y digas, uff, es que no, a lo mejor apruebo. No, suspendes como todos. Suspendes en eso, pero aquí hay que ser bastante más práctico, yo creo, ¿eh? Después cada uno, oye, si quieres responder a las 30, responde a las 30. Yo respondí a las 30 en el de investigación o en otras. Y tampoco es que fuera ultra fácil, pero esto yo estoy completamente seguro de que no voy a responder a las 30. Muy probable. Pero intentaré responder a una cantidad que sea asequible y que yo confíe en que vayan bien. Yo no arriesgaría mucho, es mi único consejo. Después, son 4 respuestas, no son A, B y C. Eso es un factor muy determinante, A, B, C y D. Entonces, ojito con eso. El cambio de 4 opciones es... A mí personalmente me parece mucho más brutal. Sí. Y lo que pasa después, tema de A, B, C y D. Consejo también, a ver, consejo, yo no tengo ni puta idea. Realmente estoy dando aquí consejos como si yo fuese alguien que entendiese bien, pero sinceramente son 4 opciones. Si dudas entre 2, lo que sería un 50%, un cara o cruz aprox, puedes llegar a responder.
Si llegas a dudar entre una más o algo, ya ni de coña. Jamás respondáis. Nunca. Porque matemáticamente vais en contra. Entonces ya la cagáis seguro. Podéis tener la potra de Dios. Pues a lo mejor. Pero en términos generales, no. Entonces, mejor no responder. Ante algo que no tengáis ni idea, quiero decir. Si estáis casi seguros, pues vale. Pero todo eso depende de las que ya hayas respondido, de la totalidad de preguntas que hay, pues puesto que son 25, y las que lleves respondidas y del tiempo que te quede, son todo factores que hay que tener en cuenta. Entonces eso, sin intentar no agobiaros, que yo también me voy a agobiar, lógicamente. Y Todos. todos, Y claro, son claro. Y después es ir haciendo cada uno lo que pueda. Por ahora nos va bien, así que seguiremos haciendo esta metodología y demás. Pero bueno, no hay que confiarse tampoco. Así que eso. Mucha suerte a todos y feliz Navidad. Vale, listo.